Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy es muy informativo, por eso tenemos nuestros lentes. Es muy informativo, espero de verdad que les sirva y les voy a estar hablando de el permiso KETA o la KETA. Yo la llamo femenina, yo le digo KETA. Es un permiso de entrada a Corea del Sur sin visa. ¡Yay! Que quede claro que este permiso no está permitido para todos los países. Es un permiso, como ya les dije, no es una visa, es un permiso de estadía, de entrada y estadía en Corea del Sur por no más de 3 meses, dependiendo, por supuesto, de su país de origen. Pues ahí les voy a ir explicando cómo pueden ver a qué país se le permite utilizar la KETA y no una visa de turismo. Voy a estar leyendo mi computadora, ok. Como ya les he dicho como 25 veces, no es una visa. Es importante saber esto porque no tienes que pasar por el proceso de visado. Sí, no tienes que enviar, no sé cuántas cosas, no tienes que enviar documentos, no sé qué. Hay algunas cositas que sí tienes que enviar, pero es simplemente llenar un formulario. Pero bueno, vamos por partes. Ok, lo primero que deben saber es que deben visitar esta página que les dejo por aquí y también les voy a dejar el link en la descripción para que sea mucho más fácil para ustedes visitarla. Aquí van a poder ver si su país está en la lista de países que pueden entrar a Corea del Sur solo con esta KETA. Otra vez, es un periodo de 3 meses, no puedes trabajar, no puedes realizar actividades donde te vayan a pagar. Sí, esto es para turismo exclusivamente. Entonces, una vez verifiquen si su país está en la lista, allí mismo les va a salir al lado del nombre del país, creo, les sale la cantidad de tiempo que pueden estar dentro de Corea del Sur solo con la KETA. Normalmente es de 1 a 3 meses. Después de estos 3 meses, 1 a 3 meses, deben salir. Obligatoriamente deben salir del país. Si tienes solo la KETA, tienes que salir de Corea y luego puedes volver a entrar. La KETA como tal tiene una duración de 3 años, pero como ya les dije, este es el tiempo reglamentario, luego sales y puedes volver a entrar. Aquí es donde muchas personas salen cuando se les cumple el tiempo y luego vuelven a entrar súper rápido, como no esperan nada de tiempo para volver a entrar al país. Yo soy de las personas súper miedosas, de verdad. A mí me da mucho miedo hacer esto porque me da miedo como salir, estar una semana fuera en cualquier otro país cercano y después intentar volver a entrar a Corea tan rápido nuevamente. Me da mucho miedo, me parece que no me van a dejar entrar por X motivo, así no estoy haciendo nada ilegal. Me da mucho miedo eso, así que de verdad no esperen consejos de mi parte en ese sentido. Sí sé que muchas personas lo hacen, ¿no? Sé de casos de gente que sale y vuelve a entrar súper rápido, pero también sé de gente que lo ha intentado hacer y no los han dejado por el motivo que sea. Puede ser que los oficiales de inmigración les parezca sospechoso, puede que piensen que van a trabajar ilegalmente o lo que sea, pero ha pasado que no los dejan entrar. Entonces, como yo soy la persona más legal del mundo, yo preferiría de verdad cumplir mi tiempo permitido con la etiqueta, irme, regresar a mi casa, ser feliz, trabajar, volver a reunir dinero y regresar a Corea en otro momento. Porque también cuesta mucho dinero. Yo pienso que, o para mí, cuesta mucho dinero salir y entrar a cada rato, o son pasajes de avión que igual tienes que comprar. Entonces, y lidiar con migración es algo que a mí me da nervios. Así yo no estoy haciendo nada malo, nada ilegal, igual es como que te hacen tantas preguntas que tú piensas que no sé, pero yo prefiero hacer las cosas calmadamente. También les menciono esto de migración porque es importante que sepan que así tengas la KETA aprobada, eso no significa que inmediatamente puedas entrar a Corea, porque igual tienes que pasar por la oficina de inmigración y te van a hacer todas las preguntas reglamentarias que hacen estas personas de inmigración. Que si
por qué vas a estar en el país, qué vienes a hacer, cuánto tiempo vas a estar, etcétera, etcétera. Les pueden preguntar cuánto dinero, o sea, si tienes dinero para cubrir tu estadía, el tiempo que vayas a estar en Corea. Eso me pasó a mí, les pueden pedir estados de cuenta, eso me pasó a mí, por eso les hablo desde mi experiencia propia. Entonces, tienen que ir preparados mentalmente para todo esto y estar tranquilos, como les dije, nadie está haciendo nada ilegal, pero sí tener todos los papeles necesarios para que vean, sí, puedo estar aquí y puedo pagar mi estadía, mi comida, todo. Pero nada, volvamos a la queta. Ya después de verificar si su país califica para entrar a Corea del Sur sin visa, pueden verificar la cantidad de tiempo que van a estar o que pueden estar y ya luego sí pueden pasar a rellenar los formularios para solicitar la queta. Por supuesto, les voy a dejar aquí, es donde pueden rellenar el formulario y también se los voy a dejar en la descripción, por supuesto. Les voy a dejar dos links. Les voy a dejar el link para PC y para la aplicación. Yo recomiendo hacerlo en su computador porque a mí se me hizo mucho más fácil. He escuchado que en la aplicación a veces hay problemas con algunos detalles, pero les dejo los dos, el que les convenga más. El valor de la queta es de 10.000 wones coreanos, que viene siendo como alrededor de $10. A mí al final me costó $10.32. Entonces, pueden utilizar tarjeta de crédito o tarjeta de débito que tenga los 3 numeritos de seguridad en la parte de atrás. Pueden hacer la aplicación, ustedes pueden aplicar para ustedes y para cualquier persona que vaya a viajar con ustedes y al final se hace el pago de todas las personas con la misma tarjeta. Creo que en algún momento cuando estén rellenando el formulario les va a preguntar si viajan solos. Si dicen que no, que van a viajar con tal persona y al final les piden los datos de esa persona. Si mal no recuerdo, creo que es así. Pero igual, como les digo, pueden hacerlo y al final pagan por la aplicación, por aplicar por varias personas. Por último, ¿qué documentos necesitan tener listos para aplicar para la queta? Es muy importante que ya tengan todo listo. Ojalá yo los hubiese tenido porque tuve que guardar el progreso de la aplicación y luego volver y es un fastidio. Entonces, lo primero que necesitan, por supuesto, pasaporte, ya que les van a pedir exactamente los datos como están en el pasaporte. Entonces, es importante que vean con detalle y que no se les pase nada. Dirección de correo electrónico, la que siempre usan, es importante porque ahí es donde les va a llegar la confirmación, cuando se la aprueben, claro que sí se las van a aprobar, y cualquier cosa les va a llegar a ese correo. Una foto, deben tener una foto de pasaporte prácticamente. Si la tienen como tal, una foto de pasaporte, una foto de visa, que se hayan tomado una foto, mejor porque esa la tienen que subir. Si están utilizando PC o computadora para rellenar el formulario, deben subir la foto. Si van a utilizar la app, les va a pedir que se tomen la foto en ese momento. Entonces tienen que estar preparados para eso también. Y por supuesto tener los $10 disponibles en su cuenta cuando vayan a hacer el pago, que es al final, por supuesto, después de rellenar toda la información del formulario. Y nada, chicos, creo que esta es toda la información que les puedo dar sobre la queta. Ojalá que su país cualifique para poder entrar sin visa, porque el proceso de visa es muy fastidioso y esto ayuda muchísimo. Entonces, si tienen alguna pregunta, si se me pasó algo, si hay algo más que quieran saber sobre este proceso, avísenme, déjenme un comentario y con mucho gusto se los respondo. Nos vemos en el próximo video. Chao.